Bienvenidos. Les habla Yudilicet Balleni, junto a mis compañeros Claudia Patricia Bello y Leonardo Carvajal, estudiantes de primer semestre de Maestría en Educación de la Universidad Antonio Nariño. Presentaremos a continuación un panorama general acerca de la estructura administrativa y las cifras concernientes a primera infancia y educación inicial. Realizamos un breve recorrido por los principales aspectos que conforman estos temas tan interesantes y algunas reflexiones en torno a ello, sobre todo porque la educación en Colombia es un derecho, pero también debe convertirse en un deber para reflexionar y generar acciones de cambio. Hablar de infancia implica asumir histórica y culturalmente su conceptualización. Hay diferentes formas de nombrar los niños, las formas de atenderlos, cuidarlos, educarlos, y generalmente esto hace parte de una dinámica cambiante e histórica en cada una de las sociedades. No es lo mismo hablar de infancia hoy a lo que se mencionaba siglos atrás. Acudir a un proceso de reflexión histórico nos permite reflexionar sobre los antecedentes, ayuda a ampliar el marco de la comprensión de los retos, los compromisos, los avances, el trabajo colectivo y legislativo, político y social en torno a la primera infancia. Empecemos por aclarar, ¿qué entendemos por primera infancia? En Colombia se ha venido trabajando como el periodo comprendido entre la gestación y los 6 años de edad del ser humano. Esta es la etapa del desarrollo quizás más importante. El mayor desarrollo neuronal se genera en este espacio de vida porque el cerebro forma y madura las estructuras fisiológicas, que si se desarrollan en un ambiente propicio, permiten activar y desarrollar las dimensiones y funciones comunicativa, corporal, personal, social, estética y cognitiva. Además, se desarrollan las habilidades para el lenguaje y la motricidad gruesa y fina. La promoción y el desarrollo del tema de los derechos y el reconocimiento de la infancia como parte importante de la sociedad se vienen dando aproximadamente desde 1924, cuando se proclama la Declaración de los Derechos del Niño y que a través de 10 principios que explican los derechos de infancia se establece un camino importante a nivel internacional en este tema. A raíz del abordaje de derechos y dentro de un marco internacional, se han venido adelantando acuerdos y protocolos que definen aspectos en torno a protección de la infancia. Esto ha permitido que las naciones se sumen a estos lineamientos, incluyan este marco dentro de sus políticas internas. Proteger la infancia y garantizar su pleno desarrollo es un objetivo común. Ahora bien, hablando del marco nacional en torno a primera infancia y a partir del compromiso que se da en Colombia dentro del marco de la Convención de Derechos del Niño, se inicia un proceso que convoca a muchos actores sociales para definir las orientaciones políticas. Todo para buscar el beneficio de la primera infancia. Es un beneficio enorme y nos permite posicionarnos como una nación interesada en desarrollar un trabajo conjunto por nuestros niños como seres singulares, activos, participativos y con capacidades con una historia social y colectiva incorporada. En este espacio mostramos algunos actos legislativos que se han venido dando en Colombia. Este es un esquema de garantías. Los niños son reconocidos como sujetos de derecho y a su vez se establecen acciones concretas que benefician su desarrollo. Hay algo muy importante en este sentido y es la participación de un colectivo social que aumenta las posibilidades de buscar y construir estrategias para mejorar la eficiencia y la eficacia de las acciones sociales en beneficio de este grupo poblacional. A medida que avanza la estructura normativa, se van generando programas y planes que apoyan estas iniciativas. En esta gráfica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, observamos una línea de tiempo en la cual el aspecto legislativo genera la creación de una serie de programas, instituciones o de iniciativas que atienden a primera infancia. Aquí es importante mencionar que del año 2000 al 2010 se intensifica en el país la discusión y legislación en torno al significado de ser niño de primera infancia, sus derechos y su educación inicial, no desde una perspectiva del preescolar, sino como una mirada de atención integral. ¿Por qué trabajar juntos por la primera infancia? Porque es necesario que dentro de los procesos administrativos se contemplen las responsabilidades de los diferentes actores que intervienen en ella, porque juntos es más fácil incidir en la toma de decisiones frente a la política pública orientada a este grupo poblacional. Teniendo en cuenta que este es un trabajo integral y colectivo, la política pública resulta de la experiencia vivida en el país, con la participación de algunos actores del Estado y la sociedad que han sentado las bases para su actual implementación. Aquí, algunas entidades nacionales que intervienen de forma directa en el ejercicio de la política pública de primera infancia. La educación es un proceso social, cultural y político cuya finalidad es la promoción del desarrollo humano a través del abordaje de las diferentes dimensiones de su desarrollo.
Por tanto, la educación inicial es la que se estructura para atender el grupo poblacional de primera infancia. En este sentido, se caracteriza por complementar y potenciar la educación que se inicia en el entorno familiar. El entorno educativo se fortalece en la relación con otros entornos. Por tanto, no es un espacio aislado y se generan aprendizajes de forma sistemática. La educación inicial requiere integrar el saber construido sobre la base de la experiencia con el conocimiento construido sobre la base de la reflexión. Esto supone, de manifiesto, la necesidad de revalorar y rescatar la importancia y el ejercicio de los roles y saberes de las comunidades, las familias y los cuidadores con relación al conocimiento experto. La política pública de primera infancia da origen a la estructura de la educación inicial. Por tanto, las entidades que trabajan en ello definen una serie de lineamientos que orientan los procesos de calidad. La importancia de la educación inicial tiene una revitalización significativa en las últimas 2 décadas, lo que ha permitido implementar estrategias que contemplen a los niños como seres con una serie de particularidades que deben ser atendidas con experticia y adecuado cuidado. Los referentes políticos y los lineamientos existen. Ahora, vale la pena preguntarnos, ¿estamos preparados como sociedad para asumirlos con responsabilidad? Esta es una pregunta que suscita grandes reflexiones. Las cifras relacionadas con las políticas educativas referentes a la primera infancia deben analizarse de manera global. Teniendo en cuenta la política a nivel nacional, mencionaré algunos programas importantes, de los cuales cabe resaltar el programa de Cero a Siempre, el cual fue pensado con el fin de prestar una verdadera atención integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. Esta estrategia fue aprobada como ley de la República, lo que quiere decir que la atención integral a la primera infancia debe ser implementada en todo el país. Se ha identificado que la inversión más importante que debe hacer un país es invertir en sus niños de la primera infancia. Es así que a partir del año 2011 se ha venido incrementando dicha inversión. Como vemos en la gráfica, en 7 años esta cifra ha tenido un incremento notable. La cobertura en salud muestra que de los niños que tienen acceso a la política de primera infancia, del 71 al 73% se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La atención en salud hacia la primera infancia debe ser fortalecida, ya que un niño sano es un niño cuyo proceso de aprendizaje será mejor y su capacidad de desarrollo igualmente incrementará. Colombia cuenta hoy con uno de los esquemas más completos de América Latina en vacunación. Desde 2014 fue declarada libre de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita. Frente a la reducción de la mortalidad infantil, el gobierno definió metas de cobertura del 95%. El programa Más Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica de un aporte monetario directo para complementar el ingreso y mejorar la salud y educación de los niños y niñas, siempre que se compruebe que asisten oportunamente a todos los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con su edad. Cuando no se realiza control de crecimiento y desarrollo a los niños, no se puede garantizar que su salud y desarrollo físico integral sea óptimo. Si es un niño cuyo crecimiento y desarrollo va de acuerdo con su edad, se garantiza que asimilará con mayor facilidad su aprendizaje. En esta gráfica observamos que la tasa de mortalidad en los niños de primera infancia ha disminuido. Esto, entre otros aspectos, se debe al esquema de vacunación que se ha venido aplicando. Sin embargo, muchos hogares se encuentran con una mayor barrera de acceso a los servicios de salud en la primera infancia, así que es necesario fortalecer las acciones en aquellas zonas con mayor vulnerabilidad y menor oferta de atención. Según información de Sinergia del Departamento Nacional de Planeación, la tendencia de la cobertura de los niños y niñas en educación inicial en el marco de la atención integral desde 2010 ha aumentado. La educación inicial sienta las bases para el desarrollo humano y ayuda a igualar las oportunidades de desarrollo para todos desde el nacimiento. Una de las políticas de primera infancia es que todos los niños tengan la posibilidad de acceder al derecho de identificación, para que así el gobierno nacional sepa que existen y sean incluidos en las políticas que se refieren a primera infancia. Aunque la cifra de niños no registrados ha disminuido, aún aproximadamente cerca de 14.000 están en riesgo de no poderles garantizar sus derechos esenciales. Estos niños se encuentran representados especialmente en grupos indígenas y población víctima de desplazamiento que habitan las zonas rurales,
rural dispersa y en zonas de frontera. En el marco del Plan Nacional de Recreación se desarrolla una estrategia lúdica denominada Manda la Vida, con una destinación presupuestal de aproximadamente 6.000 millones de pesos. El juego es esencial para aprender habilidades sociales y motoras y desarrollar el pensamiento cognitivo durante el desarrollo infantil. Cuidarte es una de las estrategias que ha desplegado de Cero a Siempre. A través de la formación a familias busca fortalecer las prácticas de cuidado, crianza y educación de tal forma que la familia se vuelva parte importante en lo que se refiere al desarrollo integral del niño o niña. De 5.1 millones de niños en la primera infancia, solamente están teniendo una atención integral aproximadamente 1.2 millones. Según cifras reportadas por la Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN, la desnutrición crónica infantil en el país se redujo cerca de 3 puntos, al pasar del 13.2 al 10%. Sin embargo, a pesar de que esta cifra refleja el panorama general del país, en algunas regiones los porcentajes son tan altos como alarmantes, teniendo en cuenta hechos particulares como lo que ocurre en La Guajira y en algunas poblaciones indígenas. Se concluye entonces que Colombia no cumplió con el objetivo planteado de reducir la desnutrición infantil crónica al 8%. De acuerdo con ENSIN 2015, esta cifra se encuentra en el 10%. Si observamos las cifras, diferentes aspectos relacionados con la primera infancia son alarmantes. De acuerdo con estos datos, se concluye que a pesar de que la política nacional dirigida hacia la primera infancia ha tenido éxito y es reconocida como tal, tanto a nivel nacional como internacional, aún tiene mucho camino que recorrer, ya que las cifras de niños y niñas que aún se encuentran fuera de este programa son elevadas. Cuando se habla de política pública, se hace referencia a la respuesta que ofrece el Estado a los retos del desarrollo humano de la sociedad y sus ciudadanos en general, a través de planes, programas que son garantizados por él mismo. Igualmente, las entidades de gobierno cada día buscan abordar los entes públicos y privados, asimismo ir aumentando progresivamente los recursos para financiar programas orientados a la formación integral de niños y niñas de 0 a 6 años. En 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar creó las modalidades de atención a la primera infancia, que están divididas en 3 entornos. En el entorno comunitario, encontramos que es la encargada de los niños y niñas de 1 a 5 años que son atendidos en hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, complementando el cuidado y la nutrición. En el entorno institucional, encontramos que es el encargado de los niños y niñas de 1 a 5 años de las zonas urbanas que no tienen servicio de educación integral, el cual ofrece cuidado, nutrición y educación inicial durante 5 días a la semana en jornada de 8 horas. Finalmente, encontramos en el entorno familiar que es el encargado de la atención integral de niños y niñas de 1 a 5 años de SISBEN 1 y 2, de familias desplazadas o zonas rurales de difícil acceso. Igualmente, atiende a padres, madres o adultos responsables a través de acompañamiento para fortalecer su rol educativo. Según el Ministerio de Educación Nacional y teniendo en cuenta la primera infancia, las agencias educativas son quienes reconocen a niños y niñas como sujetos activos y quienes generan acciones que responden a necesidades de su desarrollo integral en la parte educativa. Teniendo en cuenta la diversidad de perfiles que demandan los agentes educativos, se reconocen algunas categorías que son definidas por los roles y el tipo de relaciones que se establecen con los niños y las intencionalidades de las acciones. Haciendo un recorrido por diferentes países que manejan programas de primera infancia, se logra evidenciar que cada uno de ellos tiene diferentes objetivos, pero siempre toma como prioridad esta etapa de vida para el fortalecimiento de capacidades y habilidades desde la gestación hasta los primeros 5 o 6 años de edad. Igualmente, fortaleciendo el desarrollo integral de los niños y niñas. En cuanto a nuestro país, el gobierno ha venido implementando el programa de Cero a Siempre,
que va desde la etapa de gestación hasta los 6 años. Este programa busca la formación integral de niños y niñas en el ámbito de la salud, la nutrición y la seguridad. Igualmente, busca sensibilizar a la sociedad colombiana para que las familias se fortalezcan como pilar principal en el desarrollo infantil de esta etapa y que va a estar presente para toda su vida.